Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Una enseñanza más bíblica, un video más en esta serie que le he denominado No existe otro evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Veremos hoy el video número 34. Y el día de hoy tocaré algo que ya hemos visto, pero diferentes ángulos. Y hoy quiero enfocarme en un ángulo en el tema del bautismo en agua, el bautismo en agua. Ya habíamos visto el bautismo del Espíritu Santo con el bautismo de agua, la enseñanza sobre lo que implicaba el bautismo de Juan el Bautista y lo que él refería que venía alguien más poderoso que él, nuestro Señor Jesucristo, que él bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Y ahorita veremos un poquito de esto. Primero, la intención de la enseñanza es que nos demos cuenta lo que la Biblia explica claramente y lo que la práctica de esa verdad ya puesta en función en la iglesia del primer siglo era lo que se realizaba al bautizar a las personas. ¿Qué implicaba? Bueno, implica que en el bautismo no necesariamente es para que se salve la gente, es decir, el bautismo es un requisito de Dios para nosotros, sí, porque ya lo vimos en el estudio anterior, implica mucho, implica en nuestra conciencia que esté alimentada con esa enseñanza para que entendamos nuestra responsabilidad cristiana ante Dios, lo que le costó morir a nuestro Señor Jesucristo, ser sepultado por nosotros y que Dios lo resucitara al tercer día. Y asimismo, Él hace eso y en figura pública y en figura de compromiso, nosotros nos pasamos por ese bautismo, dando por entendido que toda la muerte de la carne pecaminosa quedó sepultada bajo el agua, como sucedió en el diluvio, que lo dice la epístola del apóstol Pedro. Así como en el diluvio Dios sepultó toda la carne por su pecado, así nosotros sepultamos nuestra vida pecaminosa antes de Cristo, la dejamos abajo del agua y Dios nos resucita una nueva vida al salir del agua y empezamos a caminar. Ese es un acto de fe, es un acto público y es un acto responsivo y de compromiso de cada hijo de Dios. Caminar en la verdad, afianzarnos fuerte de la cabeza de la iglesia, que es Cristo de la vid verdadera. Y lo hacemos público, pero ahorita veremos, porque hay muchas doctrinas y hay muchas religiones que creen que la salvación viene por bautizarse en el agua. No, la salvación viene por escuchar el Evangelio de Dios que sea predicado con total pureza, con total responsabilidad, con total verdad, sin maquillaje, sin adulteraciones el Evangelio, tal y como es establecido por Dios en su palabra, y con ese Evangelio predicado, los que lo escuchen con corazón sincero y se expongan a él, el Espíritu Santo, que es el único vicario de Cristo en la tierra, y es el único que el mismo Señor Jesucristo dijo que lo enviaría para una de estas funciones, que es convencer al mundo de su pecado, convencer al mundo de que hay una justicia divina, que va a haber un juicio al final, que donde se va a implacablemente se va a establecer en esa justicia divina bajo la ley moral de Dios, todo ser humano vamos a ser juzgados. Y que necesitamos entonces la obra de Cristo en la cruz, su justicia perfecta a nuestro favor. Pero ya estando en Cristo, de la mano de Dios, con el poder del Espíritu Santo y la ayuda del Espíritu Santo todos los días, nos vamos pareciendo cada día más a Jesucristo, como Él anduvo aquí en la tierra, en santidad, en obediencia perfecta al Padre, en un testimonio vivo del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo en un ser humano, totalmente sometido a la voluntad perfecta del Padre en los cielos, Jehová de los ejércitos. Y ese es un hijo de Dios que ya nació en Cristo. Perdón, disculpen.
Voy saliendo de una gripa, disculpen, está muy frío aquí en la ciudad de Monterrey ahorita. Ahora, les comentaba que en este bautismo vamos a ver lo que la Biblia establece, si se salvan por entrar al agua, porque lo veíamos en el estudio anterior, nuestro Señor Jesucristo como señal le fue dicho a Juan el Bautista que en quien descendiere después de bautizarse, en quien descendiere el Espíritu Santo, y que cuando descendió el Espíritu Santo quedó manifiesto ahí en los evangelios y en el libro de Hechos, quedó bien claro que descendió con figura, con forma de paloma. Dios le había dicho a Juan el Bautista que él sería su hijo amado, que él sería el Mesías, que él es el Redentor de la humanidad de todos los tiempos, que él es Dios mismo en la persona de su hijo, pero encarnado como ser humano. Entonces, él es el único que podría bautizar en Espíritu Santo y fuego, y ahorita veremos algo de esto. Entonces vamos a ver esta enseñanza para ver si es cierto que esas religiones que dicen que a través del bautismo del agua se le quita la cola del diablo a los niños, o se le quita a las personas su maldad y ya son salvos, y ya entran al cuerpo de Cristo, ya entran a la iglesia de Cristo, si eso es bíblico, si eso es verdadero. La intención, como siempre, de estas enseñanzas no es atacar a nadie, no es herir la susceptibilidad de emociones y sentimientos religiosos de alguien, no es atacar ciertas creencias de las cuales nacemos en Latinoamérica, todo el mundo, no. Es hablar lo que la Biblia estableció, lo que Dios estableció en ella, y cómo es la salvación en Jesucristo, para que no nos confundamos, para que no nos confiemos, para que no tengamos esperanzas nulas, emociones y ilusiones que son nulas, que son huecas, que cuando llegue la muerte a nosotros y tengamos que partir de esta tierra, nos sorprenda terriblemente haber confiado en una mentira y tengamos que pasar la eternidad en un tormento eterno. Estamos tratando de evitar eso. Por eso predicamos la verdad, porque la verdad es Jesucristo y Él nos ha rescatado de los engaños de las religiones de mentira. Y por eso predicamos. Pero si tú eres humilde y sencillo y reconoces que no has podido dejar de pecar, dejar de sufrir por el pecado y no puedes glorificar ni parecerte cada día más a Jesucristo en su carácter moral como anduvo aquí en la tierra, ni es tu pasión de todos los días, ni es tu pasión todos los días su escritura, ni es tu pasión todos los días servirle a Él, es porque aún no le conoces y necesitas conocerle para que te salves antes que sea demasiado tarde, para que Dios te salve. Entonces por eso vamos a ver esta enseñanza que es vital dentro de la religiosidad cristiana, dentro de las iglesias cristianas, pero que hay muchas se lleva equivocadamente y son falsos sacramentos que no dan vida y que no dan salvación. Vamos a hacer una pequeña oración primero. Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por permitirnos hablar tu palabra un día más, por permitirnos dar vida, también darnos vida un día más. Te pedimos, Padre, ayúdanos a predicar tu palabra, pero también ayúdanos a recibirla, a escucharla. Te suplico que tu Santo Espíritu toque a aquellos que escucharán esta enseñanza, para que ellos puedan ver su pecado, para que puedan ver su condición moral delante de tus ojos santos, para que ellos puedan entender tu justicia divina y puedan entender que se van a encontrar en un juicio donde no habrá escape, donde no habrá absolución, si aquí en la tierra no se encuentran con Cristo para que los salve y los libre de ese terrible tormento que va la gente con engaños de religiones y sacramentos que no son tuyos, Padre. Tócanos, Padre, con tu enseñanza, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por ello. Amén. Amén. Dice el libro de Hechos 10:44, vamos a ver unos pasajes bíblicos donde se bautizó la gente y vamos a ver lo que también nuestro Dios dispuso para que era el bautismo. Dice 10:44, este es cuando el apóstol Pedro va y predica a los gentiles, a la casa de Cornelio, amigos y toda su familia, que eran gentiles, no eran judíos,
y Dios le había dicho que lo que Dios salva no lo llame inmundo, y lo había enviado ahí a predicar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en la oración de Cornelio le mostró que iría un siervo de él, un hombre de Dios, a predicarle el Evangelio, porque a través de la predicación del Evangelio es como se salva la gente. A través de la predicación del Evangelio es como el Espíritu Santo toca a la gente, los convence para que se entreguen a Cristo de su pecado. Y entonces sucede el milagro de redención, no a través de dogmas de fe, no a través de rituales, no a través de sacramentos, no a través de bautismos, así no se salva nadie. Hay que exponerse al Evangelio de Jesucristo, toda la Biblia habla de eso, para reconocer nuestra situación moral, y eso nos convence el Espíritu Santo. Porque si no interviene el Espíritu Santo, nuestra naturaleza humana pecaminosa, orgullosa, soberbia, religiosa, defendiendo nuestras religiones de una manera no sabia, de una manera no conveniente, nos hacemos reos eternos de condenación, porque no dejamos de pecar, no dejamos de tener tantas faltas morales, y pensamos que eso es ser cristiano. Pensamos que eso es tener a Dios adentro y nosotros llenos de pecado todos los días. No es así. Es por eso importante exponernos a esta enseñanza. Entonces vamos a ver qué pasó en este momento que está predicando el Evangelio, lo que Jesucristo hizo en la cruz, lo que Jesucristo padeció en la cruz, lo que Jesucristo vino a hacer siendo Dios, y se convirtió en hombre y murió por todos los pecadores. ¿Y qué pasó en ese momento que está predicando Pedro a Cornelio y su familia? Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían esta predicación, este discurso, esta información de lo que había sucedido y la obra de Jesucristo. Dice, y los fieles de la circuncisión, es decir, los que ya eran cristianos, pero que habían salido del judaísmo, de los judíos que se convirtieron a Cristo como Pedro, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, atónitos, de que también sobre los gentiles que no eran judíos se derramase el don, el regalo del Espíritu Santo, que Dios Padre pusiera el Espíritu Santo en los corazones de los gentiles también, que estaban oyendo el Evangelio predicado, para que entendieran que necesitaban recibir, aceptar por Señor a Jesucristo, por Salvador, por Redentor, por quien pagó la culpa de ellos en la cruz. Y así se derramó el Espíritu en ellos. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno de ustedes circuncisos, cristianos, judíos, puede cada uno de ustedes impedir el agua, o sea, el bautismo ahora en el agua? Dice, para que no sean bautizados estos que han recibido primero al Espíritu Santo, también como lo recibimos un día nosotros. ¿Alguien puede impedir esto? También Dios los está salvando porque oyeron el Evangelio, se arrepintieron, Dios vio su arrepentimiento en su corazón, confesaron a Jesús que lo querían y lo anhelaban, y Dios les regaló el Espíritu Santo, los salvó, los limpió con la sangre de Cristo. Dice, ¿a poco ahora le vamos a impedir que también se bauticen en el agua? ¿Qué vemos aquí primero? Que se expusieron a la predicación del Evangelio. Segundo, que aceptaron por Señor a Jesucristo, como lo dicen las cartas de Pablo y de Pedro y de Juan y todas las epístolas, que hay que arrepentirse y que hay que aceptar a Cristo por Señor y Salvador para que llegue la salvación. Y después el bautismo, y después el bautismo de agua. Entonces, si los hubieran metido al agua y nada más que los hubieran bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no hubiera pasado nada, como ahorita lo veremos en un pasaje, para comprobar que no pasa nada. Si nada más metemos a un bebé, a un niño, a una persona, sin predicarle el Evangelio y sin que esta persona acepte a Jesucristo por Señor y Salvador, sin que esta persona no se arrepienta de sus pecados por andar viviendo en maldad, o sea, pecando sin tener el poder de Dios, la gracia de Dios, la guianza de Dios, la sabiduría de Dios para ya no pecar, entonces no está en salvación. Entonces, veamos ahora el Marcos 16:15, por eso el Señor Jesucristo nos mandó a la iglesia
que bautizáramos de esta manera. ¿Y cómo es la salvación? Comprobando que en la práctica de Pedro en la casa de Cornelio se cumplió lo que dice Marcos 16:15. Dice así: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a todos, toda nación, color, raza y lengua, a todos, vine a salvar a todos. Dice, pero, ¿quiénes son los que se van a salvar? Bueno, el que creyere, el que no cree no se salva. Entonces no se trata de meterlos al agua y ya están salvos. Eso no sucede, no hay ninguna salvación ahí. Dice, el que creyere y fuese bautizado, si es una ordenanza en segundo término, y lo va a comprobar Cristo, que lo importante es creer, convertirse, arrepentirse, si no de nada sirve el bautismo en el agua. Miren, dice, el que creyere y será bautizado será el salvo, dice Cristo, mas el que no creyere será condenado. Como ustedes ven, ya Cristo ni menciona el agua, ya ni menciona el bautismo, porque nada tiene que ver. Está diciendo en otras palabras Cristo, y dando por entendido en este texto el Señor, que aunque tú no creas y hagas la simulación ahí como que creíste en una predicación del evangelio, y tú hagas como simules para quitarte la presión de familiares o de pastores o de evangelistas o de hermanos o de quien te esté predicando y quitártelo de encima, y tú dices, sí creo, y te bautizas en el agua, no sucede nada. Dice, el que no creyere será condenado. Ahora, es cierto que la mayoría, el mayor porcentaje de los que no creen, pues no se bautizan. Pero si alguien se bautiza sin haber creído, no sucede nada. Bueno, entonces una persona que todavía no tiene conciencia de pecado, como los niños y los bebés, ¿para qué se bautizan? Si todavía no pueden confesar a Jesucristo, si todavía no pueden declarar sus pecados porque todavía ni empiezan a pecar. ¿De qué se van a arrepentir? ¿Y cómo van a confesar a Cristo si todavía no tienen conciencia? Son bebés, todavía tienen una mente inmadura, pequeña, todavía no han crecido y madurado para tener conciencia y poder ya esa autonomía. Y es por eso que Cristo dice que todos los niños es el reino de los cielos, porque Dios no va a condenar a alguien que no peca, a alguien que no tiene conciencia de pecado, porque Él lo va a condenar. Dios es justo y bueno y misericordioso. Pero bueno, aquí vimos que lo importante es creer, no bautizarse, que también es importante, pero después de creer, no antes de creer. Ahora bien, Hechos 2:41 dice la Biblia, así que los que recibieron su palabra, la primera predicación de Pedro, una de las primeras predicaciones de Pedro al pueblo para que se convirtieran, dice la Biblia que los que estaban oyendo la predicación de Pedro pública, primero vimos la de los gentiles y luego vimos lo que Cristo nos dejó como tarea y cómo sería la salvación. Pero aquí en este pasaje de Hechos 2:41 vemos esa predicación pública ante miles del evangelio de Jesucristo a través del apóstol Pedro. Dice, los que recibieron su palabra en esa predicación fueron bautizados. Es decir, si no se les predicaba, ¿para qué bautizarlos? Si no creían, ¿para qué bautizarlos? Si no reciben esa palabra que es creer, ¿para qué bautizarlos? Pero los que sí creyeron fueron bautizados después. Dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia. 3,000. Y lo dice en Hechos 18:8, otro pasaje parecido, dice, y Crispo, el principal de la sinagoga en Corinto, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Ya en la práctica de la evangelización, de la promulgación del evangelio, los que sí creían eran los que se integraban a la iglesia y eran los que eran bautizados después de que habían nacido del Espíritu. Es decir, cuando creían como Cornelio, el Espíritu Santo Dios lo ponía en ellos, nacían del Espíritu primero,
porque se expusieron al evangelio, reconocieron su pecado ante Dios, se arrepintieron ante Dios, solo Dios ve los corazones, y aceptaron a Jesucristo por su Redentor, Salvador, Señor, y aceptaron someterse a Él el resto de sus vidas para vivir en Cristo, para Cristo y por Cristo. Y entonces Dios pone el Espíritu Santo en ellos, nacen del Espíritu, ahora sienten una pasión desbordante por Dios en los cielos, sienten una pasión desbordante por la lectura bíblica y las cosas de Dios, sienten una pasión desbordante y del amor de Dios que penetra en ellos hasta sus tuétanos. Y entonces viven una vida diferente, dejan de mentir, dejan de tomar, dejan de fumar, dejan de hablar malas palabras, se retiran porque la luz llegó a sus vidas, la vida de Dios llegó a la verdad llegó a sus vidas. Y empieza una forma ascendente de santificación, de crecimiento en la verdad, de crecimiento espiritual, de la mano de Cristo. Ese es el cristiano y el cristianismo verdadero. Ahora bien, en Hechos 3 del 11 al 26 vemos otra prédica pública de Pablo, lo puedes leer en tu casa, Hechos 3 del 11 al 26, les está predicando lo que Cristo lo mataron en la cruz, lo crucificaron los mismos judíos, los sumos sacerdotes, todos ellos, hasta todos los escribas y fariseos, y está hablando de lo que él vino a hacer, el sacrificio y todo. Y luego, continuando, porque recuérdense que se dividió la Biblia en capítulos y versículos, pero en los textos originales es continua la escritura. Pero continuando la escritura, después del versículo 26, empieza el capítulo 4, que sería el versículo 27, si no le hubieran puesto capítulo. Porque es continua la escritura, y dice así en el versículo 3, y les echaron mano, porque estaban predicando, obviamente los alguaciles de los sumos sacerdotes y los fariseos, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. El verso 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra en la predicación creyeron, y el número de los varones era como 5,000 personas. 5,000 más se convirtieron a Cristo en esa prédica pública de Pedro, aunque los hayan encerrado los fariseos a ellos. Hubo fruto del Espíritu Santo. Creyeron. Bueno, la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón. Ya Dios les había dado corazón nuevo. Y el mismo corazón y el mismo espíritu para que estuvieran en la misma mente. Dice, era un corazón, era una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. La generosidad, el amor entre ellos, la hermandad y el apoyo nació porque fueron llenos del Espíritu Santo. Ya no eran envidiosos, ya no eran ávaros, ya no eran codiciosos, sino querían compartir los bienes con todos unos con otros, ayudarse, amarse, cuidarse. Y dice de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común para ayudarse unos a otros. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y como vimos, se salvaron por la predicación y dieron el fruto de ser salvos. Y aquí no lo menciona la Biblia, pero en algún momento después también fueron a bautizarse todos ellos. Pero aquí no lo menciona. Pero la salvación vino por escuchar el Evangelio y creer, como dice aquí. Sigue corroborando que la salvación es creer en el Evangelio, arrepentirnos a través de oírlo, no nada más creer, sino que creer en él es que nosotros tomemos una acción que es arrepentirnos y que es aceptar el sacrificio de Cristo a nuestro favor, aceptándolo a él por Señor, Salvador y Redentor, confesarlo con mi boca, públicamente, como públicamente él murió por mí, yo también públicamente reconocer mi maldad ante él, y que todo eso sea evidencia, también cuando me toque bautizarme públicamente, de mi nueva vida en él, de mi salvación en él, con el fruto de justicia de Cristo en mi vida se vaya notando. Ahora bien, en Hechos 16:30 dice que, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este es el pasaje donde están prisioneros Pablo y Silas, y el carcelero está cuidando a todos los prisioneros. Hay un temblor ahí en la cárcel y se abren las puertas y el carcelero intenta suicidarse con su espada a sí mismo y lo evita el apóstol Pablo que no se mate. Que ahí estaban todos encerrados, que aunque se abrieron las puertas no salieron corriendo, se quedaron ahí.
Y entonces pasa esto que vamos a leer. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Como ustedes ven, este carcelero les dijo, ya que los saca todos de la cárcel, dice, bueno, salgan. ¿Qué debo de hacer, señores, para ser salvo yo? Pues cree en Señor Jesucristo como tu Salvador, tu Redentor, quien murió por ti en la cruz, y serás salvo tú y tu casa. Llevas una bendición para todos los tuyos, siendo tú la cabeza de tu casa. Pero cree tú, de los principales de tu casa. Entonces no le dijo, bautízate y serás salvo tú y tu casa. No, es cree. Si no creen, de nada sirve el bautismo, repetimos. Y luego dice en el 32 que le hablaron el evangelio, la palabra del Señor a él, le predicaron para que se conviertan, ¿verdad? Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas a los apóstoles, o sea, los sanó, los curó. Y enseguida después de él se bautizó él con todos los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Dice, llevándolos a su casa, los puso en la mesa, se regocijó toda su casa por haber creído en Dios. Aquí nos comprueba que no había bebés ni niños, que estaban todos los de su casa contentos porque habían creído en Dios y luego se bautizaron, no al revés. Y no bautizaron ahí bebés. Dice que todos los que estaban en su casa en ese momento eran gente ya pues de adolescente para arriba, conscientes que lo que estaban escuchando gracias a esa predicación del evangelio, de la palabra del Señor, se convirtieron, se entregaron, aceptaron, se arrepintieron y confesaron a Jesucristo, creyeron en Dios y fueron salvos y se bautizaron después. Otro pasaje. En Hechos 19, el apóstol Pablo se encuentra a un grupo de discípulos, los menciona porque ya creían en el evangelio, creían en Jesús, pero no tenían aún el Espíritu Santo. Vamos a ver por qué. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos ahí en Éfeso, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Les preguntó, dijo, porque no les veo Espíritu Santo por ningún lado a ustedes. Dice que andan hablando que el Evangelio y que creen en el Evangelio, pero no les veo Espíritu Santo. Ustedes, cuando creyeron que se les predicó el Evangelio, ustedes recibieron cuando creíste en el Evangelio, el Espíritu Santo lo recibieron. Así es como es la salvación que hemos estado viendo texto a texto, pasaje a pasaje. ¿Y qué le contestaron? Le contestaron, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, no se trata que tienen que oír que hay Espíritu Santo para salvarse, no. Sino estaban de acuerdo que no había entrado el Espíritu Santo, no sabían que existía, vaya. Y luego dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Porque obviamente cuando los bautizaran, dirían en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿En qué te bautizaron? Y luego dice, en el bautismo de Juan, de arrepentimiento de pecados. Y entonces dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que aunque se estaban arrepintiendo, tenían que creer en aquel que vendría después de él, esto es a Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, entonces sí fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndolos impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablando en lenguas y profetizaban, eran por todos unos 12 hombres. Ok. Esto quiere decir que siempre hay que bautizarlos en el nombre del Señor Jesús y luego imponerle las manos para que venga el Espíritu Santo. No. Ya vimos que era señal del Hijo de Dios en carne, donde se posaría una paloma, el Espíritu Santo vendría sobre él, porque esa señal era para él nada más, como señal de que él iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Él era el Hijo de Dios, él era el Mesías, él era el Salvador y el único que bautiza en Espíritu Santo. El único que da Espíritu Santo es Dios, el Hijo, en su sacrificio, en su ministerio. Entonces, para eso era la señal. Eso no quiere decir que todos los que se bautizan llega la paloma del Espíritu Santo a ellos. No. En este caso,
vimos que se bautizó con lo de Juan y luego se bautizó en el nombre de Jesús, después que se les predicó correctamente el Evangelio y que hicieron ahora sí el compromiso del bautismo público ante Dios y esa responsabilidad, pero después oró Pablo por ellos para que el Espíritu Santo descendiera a ellos. Pero no es así como pasó con Cornelio. Con Cornelio y toda su casa, primero vino el Espíritu Santo y luego se bautizaron. Igual pasó con todos los 3,000 y 5,000. Primero creyeron, llegó el Espíritu Santo y después se bautizaron. Y así cada pasaje hemos estado viendo. Por eso Cristo dijo que el que creyere y después sea bautizado, pero el que no creyere será condenado, porque si no cree, no viene Espíritu Santo. Entonces en el creer es la salvación. En el arrepentirse y creer y confesar es la salvación, por fe. Ahora bien, en Hechos 8:29 otro pasaje dice, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Un etíope que iba ahí a Jerusalén a adorar, le dice el Espíritu, acércate a él. Y el etíope iba leyendo el libro de Isaías. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Y dijo, ¿y cómo podré si alguien no me lo enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era que como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de los que lo trasquilaban, así no abrió su boca. Y que en su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién lo contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole un eunuco, dijo Felipe, te ruego que me digas de quién es este profeta esto. De sí mismo, este profeta que habla de esto, ¿habla de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Le empezó a hablar a qué se refería Isaías 53, el sacrificio poderoso de Cristo en aquella cruz para salvarnos. Entonces le habló el evangelio para que entonces ya pudiera después él solo entender el evangelio y con el Espíritu se convirtiera, renaciera de nuevo el Espíritu. Y entonces ya cuando él cree, después de que se le predica correctamente, entonces le dice, ¿el qué se me impide para ser bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, entonces yo te puedo bautizar. Si no crees, pues de nada sirve que te meta al agua. Haz de cuenta que le dijo. Y entonces lo metió y ya se separó de él, se bautizó. Pero el bautismo es secundario, la salvación es primero y es al creer, después de exponernos al evangelio. Por eso los niños y los bebés no pueden salvarse en el bautismo. Ellos, si llegan a aparecer, lamentablemente y tristemente sucede, se van directo al cielo, no necesitan ser bautizados. Ya cuando crecen y empiezan a maldecir a esos niños y a ser tremendamente pecadores, sí necesitan oír el evangelio y convertirse a Cristo para salvarse. Pero mientras son niños inocentes, sin pecado, no están pecando, no tienen conciencia de pecado, a eso me refiero, no tienen que bautizarse para nada, porque no han confesado a Cristo, porque no han entendido que necesitan ellos arrepentirse y confesar a Jesús. Entonces, en Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua, dice el apóstol Juan el Bautista, para arrepentimiento, dice, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo nos bautiza en Espíritu Santo y fuego, ¿qué significa? ¿Que yo tengo que meterme al agua y salir del agua para que me bautice en Espíritu Santo y fuego? No. Significa que nací de nuevo del Espíritu, que puso el Espíritu Santo en mí, que Dios nada más, el Hijo Jesucristo, su obra, su redención, el Padre, envían su Espíritu Santo en una persona y se vuelve una nueva criatura, nace del Espíritu en ese momento. Entonces la salvación, el bautismo de agua de arrepentimiento era un acto de fe y Dios los perdonaba, sí. Pero esto era más poderoso porque nos iba a dar a su Espíritu, o sea, nos iba a dar más gracia, poder, Dios mismo en nosotros, para guiarnos en su verdad, para llevarnos de su mano en la verdad, para transformar nuestras vidas con su palabra y su poder, con su gracia todos los días, para que nuestra vida se fuera cambiando a la imagen de Cristo, no religiosos, no, espirituales de Dios.
llenos del poder de Dios, de la gracia, del amor, de la misericordia, de la piedad, pero haciendo justicia, siendo correctos en trabajo, en la oficina, en la casa, en todos lados, y una transformación continua de santificación. Entonces, ¿cómo es el bautismo del Espíritu Santo del Señor? Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto se lo dice Cristo cuando asciende al cielo en esa mañana, cuando asciende ya al cielo. Y antes de ascender les da esta declaración: regrésense a Jerusalén, esperen lo que les prometió mi Padre y les prometí yo. Les voy a enviar al Espíritu Santo, ahí van a ser bautizados por el... Ese bautismo es que llegó el Espíritu Santo de una manera poderosa para ellos ser testigos de Cristo, hablar del Evangelio de Cristo con poder, ser respaldados por Dios en sus ministraciones y predicaciones, como sucede hoy en los verdaderos hijos de Dios, que tienen al Espíritu Santo. Dice Hechos 8:15 por último, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Este pasaje es cuando Pedro está hablando con los judíos que ya son convertidos, la iglesia de Jerusalén, cuando Pablo y Silas vienen, o Bernabé, vienen a presentar que había judíos que iban de Jerusalén a evangelizar a Antioquía y a otras ciudades y estaban obligando a los gentiles creyentes a circuncidarse, a guardar la ley. Y vienen ellos a reclamar y decir, ya no estén mandando gente de aquí llevando un evangelio corrupto, no tienen que circuncidarse. Y en esa concilio y que se habla de esta temática problemática, sale a exponer lo que vivió con Cornelio Pedro, diciendo que Dios también salva a los gentiles y que no es necesario judaizarlos, pidiéndoles que se circunciden, no es necesario, ni que guarden la ley, más que algunas pequeñas cosas como no comer sangre, ahogado, y quitarse de todo tipo de fornicación y todo tipo de ídolos, ¿verdad? Pero bueno, aquí en Hechos 8 dice, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo, está explicando Pedro al concilio, el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé lo dicho por el Señor, que cuando dijo, Juan ciertamente va a bautizar en agua, mas ustedes serán bautizados por el Espíritu Santo. Ratificando que en Pentecostés los apóstoles recibieron, y toda la gente, los hermanos que esperaban junto con María, y los hermanos del Señor Jesús en carne, recibieron el Espíritu Santo en el Pentecostés, en el derramamiento del Espíritu en Hechos 2. Pero aquí ratifica que cuando Cornelio, ya en Hechos 10, cuando se derrama el Espíritu, pues, también oraron en lenguas y empezaron a glorificar a Dios porque descendió en ellos el Espíritu, como sucedió en los 3,000, en los 5,000, como en el etíope, como en el carcelero, como en todos. Primero creen, entra el Espíritu y empieza uno a glorificarse, y uno de Dios, y nace uno de nuevo, y ya después el agua. Si no, no tiene sentido el agua. El bautismo no tiene sentido el agua. De nada sirve que nos metamos a un río, a una alberca, a un te echen agüita, y en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si no has creído primero, si no te has convertido primero de tu maldad, si no has reconocido tu maldad delante de Dios, clamando por misericordia, por perdón y por salvación, aceptando que Jesucristo murió por ti, aceptando que es tu Señor Salvador y que te le vas a servir y te vas a someter a él el resto de tu vida, va a gobernar tu vida y tu casa. Si no, no sucede el milagro. Por medio de sacramentos nadie vende salvación. Por medio de sacramentos nadie se salva. Tengan cuidado, escapen ya del engaño. Es muy bonito, es muy emocionante y religioso sus creencias. Las tuve yo 41 años, pero eso no salva. Por eso no deja a la gente de pelear, de mentir, de avariciar, de robar, de lujuria, lascivia, fornicación, por pornografía. No dejan tanta maldad en sus vidas. Doble sentido, chismes, bullying. No se va por más bautizados que sean, porque no es así la salvación. Entonces, dice aquí, y si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que les pudiese estorbar a Dios? Dice, si los salvó a ellos cuando creyeron en Jesucristo, como nosotros también creímos en Jesucristo, vuelve a resaltar. Es creer en Jesucristo, pero no saber que Él existe. Mucha gente me dice, yo creo en Dios,
yo creo en Jesucristo. Y dice la Biblia que el que cree en Él será salvo. No, el diablo también cree en Él, sabe que existe. Muchos ateos creen que sí existe, pero no quieren darle la gloria. Muchos, por seguir sus tradiciones, creen en Él, pero no lo conocen. No creen lo que Él dejó para seguir su voluntad. Porque Cristo dice que no el que le diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No el que le diga te he servido, te he amado, te he seguido, no entrará, no. Dice que el que haga la voluntad perfecta del Padre, y la voluntad perfecta del Padre viene explícita en la Biblia, en muchas áreas, que lo primero que Él quiere es que seamos santificados en cuerpo, alma y espíritu a través del Evangelio, a través de la palabra, a través del poder del Espíritu Santo, diariamente en su presencia, en la lectura bíblica, en ayunos, y vienen disciplinas espirituales para poder vencer nuestra carne y ser transformados por su gracia y su poder diariamente. Entonces su voluntad perfecta es que nos vino a hacer a la imagen de Jesucristo a todos los que nos convertimos o nacemos de nuevo en Cristo, hacernos a la misma imagen del Hijo, perfectos, obedientes, santos, mansos, humildes, sencillos, prudentes, verdaderos, honestos, íntegros, rectos, en todo momento, en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia, en todo lugar. Si no es así tu vida y crees mucho en Dios y en tus creencias, tus religiones, tus sacramentos, de nada te va a servir el día de tu juicio. Dios dice que Él va a juzgar por su palabra lo que ya quedó establecido. Nadie se salva por entrar al agua. Nadie se salva por bautizarse en el agua. Para que alguien se salve, Dios nada más salva al que se arrepiente ante Él, pero es imposible que se arrepiente ante Él alguien sin reconocer su pecado, el pecado que mora en Él, el pecado que trae encima, el pecado que carga con Él toda la vida. No va a poder Él reconocer eso si no se expone primero a la predicación de la palabra, donde intervenga el Espíritu mismo de Dios. El Espíritu Santo de Dios interviene para ayudarnos a convencernos que necesitamos entregarnos a Cristo, que necesitamos aceptar a Cristo, que necesitamos reconocer que somos malos, pecadores tremendos, para que entonces empezamos a vivir como hijos santos de Dios en su espíritu, con su palabra, con su gracia y su poder. Todos los días creciendo para la gloria de Cristo y del Padre, con la ayuda del Espíritu. Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por esta enseñanza. Bendice, Padre, a los que han escuchado, toca sus corazones, convénceles, bendito, hermoso, consolador, Espíritu de Dios, convénceles de su pecado, convénceles que viene la justicia de Dios y los juicios muy fuertes, y que la condenación eterna no es un juego, para que salgan del engaño de sus religiones y sacramentos de mentira y te conozcan a ti, que tú eres la única verdad, el único camino y la única vida. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima.